Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa, ahora sí, con el bloque internacional y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Ramiro Cajiano desde San Pablo, Brasil, Es un gusto estar acá de nuevo. y parece que este año va a ser complicado, ¿no? Este año se viene un año complicado porque estamos en Argentina con un gobierno un tanto raro, un gobierno bastante mesiánico. Yo quería recordar un proyecto que hubo, posiblemente no fue el único, pero sí uno de los más recordados, ¿no? Proyectos mesiánicos, que fue la República de Savonarola. Porque Savonarola era un monje cristiano que vivió en Florencia, en la época gloriosa de Florencia, a fines del siglo XV, y gobernó Florencia después de una serie de corruptelas, como siempre las había en todos los tiempos, ¿no? Entre 1494 y 1498, e impuso un régimen mesiánico, teocrático, donde él quería salvarse y pasar a la historia como el salvador de la fe cristiana. Quemaba en paz en plaza pública todo lo que sean cuestiones de diversión, libros de literatura, objetos que supusiesen ostentación de alguna manera, joyas, ropas caras, le sacaba la ropa a los ricos, las quemaba en plaza pública, hacía grandes operaciones mediáticas para ese momento, porque la plaza era el lugar de la convivencia. Cuando uno quería saber algo, iba a la plaza. Y él terminó ahorcado y quemado en la plaza, porque se hizo insoportable. Se hizo insoportable, la gente Lo no lo soportó. ajusticiaron, digamos. Claro, sí. No pasó desapercibido porque fueron los antecedentes por los cuales después Maquiavelo, algunos años después, poquitos años después, menos, escribe el famoso libro El Príncipe, que era tratar de darle una cuestión de racionalidad a la política, ¿viste? Fernando, Sí, bueno, vamos a sí. dejar la política, vamos a sacarla de la moral y vamos a sacarla de la religión. Vamos a hacer una ciencia racional, una ciencia moderna. Ya otras personas lo habían hecho en Medio Oriente mucho tiempo antes, pero no se había hecho hasta ahora, porque no nos olvidemos que no estaba muy claro sobre el papel que tenía el Papa en la designación de los monarcas, de los reyes y de los gobernantes, que tenían un papel fundamental, máxime en Italia, ¿no? Que era, recordemos que no era un país, ¿no? Eran repúblicas divididas, enemistadas entre sí, peleadas entre sí. Pero es la historia del mesianismo, o sea, no es una cosa nueva. Es lo que viene haciendo Milei. Sí. Lo viene haciendo a través de dos cosas. Lo viene haciendo a través de dos cosas. Una de ellas es poner al mercado como una deidad, el dios mercado. Todo para el dios mercado. No le interesa el gobernar 45 millones de argentinos, no le interesa las alianzas regionales, no le interesa el progreso del país. Le interesa que el mundo lo reconozca como el hombre que hizo cumplir las leyes de la escuela austríaca de economía. No del capitalismo, sino de la vertiente más radical que es la escuela austríaca que no se aplicó en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo No, se aplicaron los postulados de la bien. escuela austríaca, pero él quiere pasar a la historia como si fuese esa persona y está, digamos, dispuesto a hacer todo. Obsesionado. Lo mismo que hizo Savonarola, ¿viste? Solo que cambiamos ahora, no quemamos gente en la plaza pública, como hizo Savonarola y como le hicieron a Savonarola, pero destruimos las reputaciones a través de las redes sociales y de los medios, ¿no? Como por eso se la agarra con cualquier persona que de alguna forma él crea que es un enemigo a vencer, como Lali Espósito, por ejemplo, como el gobernador Torres, o como muchos otros, porque es eso, es una batalla mesiánica contra el mal. Y eso es interesante, que ellos están instaurando nuevamente eso que era una visión, digamos, que viene de la época de la Edad Media, del bien contra el mal. Yo estoy escuchando en Argentina muy preocupante, Fernando, cosas que ya había escuchado en Brasil un poco antes, ¿no? Ah, no somos do bem, nosotros somos del bien. Y ahora vos, fíjate que en Argentina se escucha los argentinos de bien. ¿Quiénes son los argentinos de bien? ¿Y quiénes serían los Claro. argentinos del mal, digamos, ¿no? Entonces estamos en una lucha entre el bien y el mal en la cual vale todo, y en ese mesianismo estamos y estamos dispuestos a sacrificar y a sacrificarnos, a sacrificar las leyes, a sacrificar el Estado de Derecho como en Brasil, a sacrificarnos nuestra economía, como está escuchando mucha gente en Argentina. Bueno, no, hay que darle tiempo porque si nosotros nos sacrificamos ahora, vamos a tener un futuro venturoso. Lo mismo que le prometía a Savonarola. Vamos a sacrificarnos ahora
vamos a dejar de ser alegres, felices y ver la felicidad de la tierra, porque de esa forma vamos a ganar el cielo. Ahora, sí, supuestamente, si lo seguimos a Milei, vamos a volver a ser tan buenos como éramos 120 años atrás, como dijo en el discurso de anoche, lo cual también es una mentira, porque no éramos tan buenos hace 120 años atrás, y a pesar de que teníamos un PBI bastante alto, la pobreza era increíblemente alta cuando se hizo solo para un pequeño dato que vos seguro ya lo conocéis, lo debes haber comentado, Fernando, pero nunca está de más comentarlo. Cuando se hace la ley de sí, enrolamiento por el conflicto con Chile a fines del siglo XIX, allá por el 1890 y pico, y se descubre que la mayoría de los argentinos jóvenes estaban subalimentados. Los de Buenos Aires, 47% estaban subalimentados, no podían hacer el servicio militar obligatorio porque no tenían estructura física suficiente. Y del interior, el 67%. Después le pidieron a Vialema C, muchos tiempos después le pidieron a Vialema C que hiciera un trabajo para ver cómo estaba la situación alimenticia de la Argentina. Y los datos son, pues, se conoce como el informe de Vialema C, son lapidarios. Esa es la época que está reivindicando Milei. Esa es la sí, época a la cual nos quiere retrotraer. Vamos a sacrificarnos ahora para llegar a eso. Estamos todos locos. claro, claro, y además, si uno analiza, ¿no? También el discurso de anoche, que bastante de ultraderecha, cumple con algunas condiciones formales de este fascismo contemporáneo, ¿no? Que hay en la actualidad en diversos países del mundo, ¿no? ¿Te gustó Uno, por eso? ejemplo, eh, Eso que dijiste de fascismo contemporáneo. Hay una discusión muy grande si es fascismo o no es fascismo, porque mucha gente técnicamente no sería fascismo, porque mucha gente dentro del ámbito de la academia dice, bueno, el fascismo fue una cuestión histórica que se determinó por una persona que era Mussolini, por un lugar que era Italia. Y el nazismo lo mismo. Pero vos dijiste una cosa muy interesante, este fascismo es una reinvención del fascismo. Toma claro, un elementos del neofascismo. fascismo toma elementos del fascismo originario, que son, primeramente, la vuelta a un pasado mítico. Mussolini quería volver al Imperio Romano, ¿viste? Tanto es así que él toma elementos simbólicos del Imperio Romano. Hitler quería volver a una Alemania que tampoco había existido nunca, un pasado germánico que tampoco había existido. Milei quiere volver a una Argentina. Mito. Segundo, la idea de cambiar todo. En eso también Cristina tiene razón cuando dice, cuidado que Milei no es un conservador normal. Estos conservadores radicales, porque no quieren mantener el status quo, quieren cambiar la sociedad para peor, para peor. Y otra cosa que los caracteriza mucho es la fobia que le tienen a todo lo que sea izquierda. Comunismo y socialismo para ellos es un pecado, para los tres, tanto para Mussolini como para Hitler como para Sí, Milei. Pero tiene una visión totalmente opuesta con relación al Estado. Mientras para Hitler y para Mussolini el Estado era un lugar que había que tener para poder, digamos, conciliar las clases sociales y evitar la lucha de clases principalmente y mantener el status quo, Milei quiere no el Estado, directamente que las fuerzas, y eso es una diferencia bastante grande, pero me gustó eso de este fascismo, como dijiste, fascismo renovado. sí, es un fascismo renovado, también llamado neofascismo, eh, y esto de también, no lo que vos decís, ¿no? Todo es comunismo, todo es izquierda, y de esta manera también quiere distinguir las luchas populares a sus militantes, ¿no? A- los próceres son los que, bueno, él de alguna manera elige, ¿no? Y es como una mezcla, ¿no? De retrotraernos al siglo, hace 2 siglos, ¿Sí? en la actualidad. Y una cosa que es Eh, interesante que vos dijiste, él no quiere las luchas sociales, pero los tres tienen en común, digo, el fascismo, el nazismo y el mileinismo, para decirlo, las nuevas derechas, porque no es un fenómeno de Milei, Bolsonaro quería lo sí, porque mismo. él tampoco inventó nada, él. No, 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 Antes no, no, estaban no, no está inventó nada. Trump, Bolsonaro. Ellos necesitan estar siempre en campaña electoral y para eso necesitan tener, digamos, la discursividad en batalla. La palabra siempre tiene que estar, ellos están dándole batalla a algo, siempre, permanentemente.
Entonces no es que quieren la pacificación social, ellos quieren ser los únicos dueños de la iniciativa bélica, digamos, ¿no? En la lucha por la batalla cultural, que ellos lo entendieron muy bien, nos robaron Gramsci, Fernando, tenemos que entenderlo, nos afanaron Gramsci. Ellos nos Ayer, leyeron. ayer pensaba, ¿no? Ayer pensaba, dejen de robar con Gramsci por 4 años. Y ellos ven la batalla cultural en esos términos y ellos van el todo contra el todo, ¿viste, Fernando? Ellos van el todo contra todo, por eso lo ven a todos con clave amigo-enemigo y tratando de Sí, crear siempre y de mantener la hegemonía y dar la batalla cultural. Por eso las palabras no son las mismas palabras para nosotros que para ellos. Cuando nosotros decimos libertad significa una cosa, significan las leyes, lo que uno tiene permitido, la constitución, los permisos. Para ellos libertad no es eso, ¿eh? Libertad en materia económica es que el Estado no se meta, que vos puedas evadir impuestos. Por eso te dicen que el Estado es peor que la mafia porque la mafia tiene código. El Estado ni códigos tendría. Es no pagar impuestos, es que el Estado no se meta. En materia de familia no es la libertad, bueno, cada uno puede tener, si casarse con hombres, con mujeres, o como quiera ser, no, 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 la libertad de la libertad de la familia es hombre, mujer, y con mis hijos no te metas. A mis hijos los cuido yo, nada de educación sexual en las escuelas, nada de ideología de género, y nada de que los adoctrinen a mis hijos, ¿viste? Con mis hijos no, esa es la libertad del pater de familia de decidir libremente cómo quiere manejar a los hijos. En materia de política es la libertad de hacer lo que yo quiero. Como ellos están convencidos de que están en una lucha contra una máquina oscura del comunismo que se perpetúa en el poder comprando voluntades a través de los planes sociales, ellos no tienen ningún problema en decir que habrá fraudes como hizo Milei antes de las elecciones, antes de que salieron los resultados que le dio la victoria. Ya sí. denunciaba fraude, o Bolsonaro que tomó los 3 edificios públicos, o Donald Trump que también tomó el Capitolio, porque para ellos, como ellos supuestamente están fuera del espacio político, se creen que pueden romper con todo el espacio político y nunca le digas nada con relación a lo políticamente correcto. La libertad es la libertad absoluta de decir lo que yo quiero. Si quiero hablar en contra de los negros, hablo en contra de los negros. Si quiero ser machista, soy machista. Si quiero ser misógino, soy misógino. A mí, ni nadie me corta la libertad de hablar. Y mi libertad es absoluta, ¿eh? Nada de hacer marchas en la Avenida de Mayo, porque yo tengo la libertad de, si yo quisiera algún día, podría pasar por ahí libremente. Porque también se llega a ese punto, ¿no? Sí, después otros temas, ¿no? Importantes y alarmantes, esto de otra vez el negacionismo y tirar en medio del discurso de la apertura presidencial eh, el número 30.000, ¿no? Y decir 30.000 muertos de verdad, ¿no? Negando la dictadura genocida del 76 al 83 otra vez, siendo presidente, algo que ya había hecho por ahí, no tan contundentemente Macri, pero también lo venía negando. Lo mismo que hizo Trump, negando como es el exterminio de los indios y negando el racismo en Estados Unidos. Lo mismo que hizo Bolsonaro, negando la dictadura militar. O sea, son negacionistas porque ellos van a reescribir la historia. Es lo que vos estabas comentando antes, ¿no? Ellos eligen los próceres y también eligen los movimientos. Entonces ellos, acá en Brasil pasa lo mismo con el negacionismo. Vos fijate que el nazismo negó el exterminio, el genocidio, y también los turcos niegan, sí, y siguen negando, ¿no? De alguna Siguen manera, negando. el genocidio armenio. Exactamente, siguen negando el genocidio armenio. No, por eso te digo que me gustó esa caracterización que dijiste vos, ese nuevo fascismo, ese fascismo renovado, pero tienen muchas características en común y hay método. Cuando nosotros hablábamos de que Bolsonaro, porque Milei se la agarraba, por ejemplo, con Lali Espósito, lo mismo que hacía Bolsonaro con Anita, una cantante popular brasilera. Tal vez Sí. sos más futbolero, la recuerdes porque fue la que cantó el himno. No, no cantó el himno, cantó Garota de Ipanema en la apertura de la Copa del Mundo del 2014 acá en Brasil. Ah, me Y, acuerdo. y Ah, después Donald Trump me se la acuerdo agarraba con esta chica Taylor, no creo la que. tengo tan presente, pero me acuerdo, sí, sí. Bueno, que muy Está popular, bien. mira, esta chica también muy popular, también muy trabajadora de siempre. Y Trump también se la agarraba con esta chica, la Taylor, esta, que también esta cantante, también muy popular, muy querida por todas las adolescentes. O sea, es método, es método. Exactamente. Y después, bueno,
otro de los términos, ¿no? que le gusta utilizar mucho, que también usaban el fascismo, el nazismo, es el tema de la decadencia, ¿no? Hablar todo el tiempo de la decadencia a lo que nos ha llevado los gobiernos anteriores, se animó a dar nombres, ¿no? Arrancó con Baradel, después siguió con Cristina, siguió con Máximo, con Massa, ¿no? Y creo que alguno más que ahora, bueno, también le pegó un palo a nuestro ex gobernador de Jujuy por otro tema, pero también Claro, metiéndolo como en la misma bolsa. claro. Lo mismo que hacía Savonarola, Fernando, volvemos a Savonarola, solo que Savonarola decía eso en el Renacimiento, donde estaba en el apogeo del Renacimiento, donde estaban las mentes más lúcidas, Sí, sí, un momento único de la sociedad cristiana moderna, que era justamente tener ahí a las grandes figuras, a las grandes cosas. Hasta hoy vamos a Florencia y admiramos las obras de aquella época. Y Zamorano claro, decía que no, era la decadencia, ¿viste? Entonces es sí, interesante. sí, sí. Justamente él habla de una decadencia aferrándose a un sistema que está en decadencia, que es el sistema del dólar y el sistema del mundo unipolar, frente a un mundo multipolar que no sabemos para dónde va, pero que por lo menos es diferente y que va a cambiar un poco. Y estamos en época de transformación. Entonces, cuidado con que ese discurso pesimista de la decadencia no nos deje, no nos tape la visión y no nos deje dejar de ver las cosas interesantes que están ocurriendo en el mundo y que bueno, y que esto de Milei en algún momento pasará, ¿no? O sea, Quiero felicitarte por la analogía, ¿no? que elegiste para comparar a Milei con Savonarola, más allá de lo que podemos comparar, ¿no? Con estos personajes del siglo XXI, como bueno, rápidamente uno lo compara con Trump y con Bolsonaro, ¿no? Que son como la tríada de Occidente, la tríada de la derecha de Occidente. Pero me gustó mucho y después voy a investigar un poquito. así es. Un abrazo, hasta el sábado, Fernando. Abrazo, hasta el sábado. Fue Ramiro Cajiano en nuestro bloque de geopolítica de la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la